Buenas tardes, ingeniero. Acá vamos a dar una explicación profunda sobre la norma técnica E060 y algunos principios físicos del concreto que incluyen concreto armado, ¿no? Bueno, como inicia, concreto, según la norma E060, el concreto armado del Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú establece los criterios mínimos para el análisis, diseño, construcción y control de calidad de las estructuras de concreto armado. Su objetivo es garantizar que las edificaciones posean resistencia, estabilidad, ductibilidad y durabilidad necesarias para soportar las cargas de servicio y eventos extraordinarios, especialmente los sismos. La norma no es únicamente un conjunto de fórmulas para diseñar elementos estructurales, representa la aplicación práctica de principios fundamentales de la física, la mecánica de materiales, la resistencia de materiales y la ingeniería estructural. Cada requisito normativo responde a un fenómeno físico observado experimentalmente y validado durante décadas de investigación. El concreto como material estructural. El concreto es un material compuesto formado por cemento Portland, agua, agregado fino arena, agregado hueso, grava o piedra triturada y algunos aditivos cuando son necesarios, ¿no? Después del mezclado, el cemento y el agua reaccionan mediante un proceso denominado hidratación, generando producto que unen los agregados y convierten la mezcla plástica en una piedra artificial de alta resistencia. Desde el punto de vista físico, el concreto es un material heterogéneo, anisótropo a escala microscópica y casi frágil, cuyo comportamiento depende tanto de la calidad de sus componentes como de las condiciones ambientales y del proceso constructivo. Los principios físicos del concreto, la hidratación del cemento. Cuando el cemento entra en contacto con el agua, ocurre una reacción química exotérmica. Durante esta reacción se forman principalmente el silicato de calcio hidrato, que es el CSH, responsable de la resistencia mecánica, el hidróxido de calcio, otros compuestos cristalínicos. El gel CSH constituye aproximadamente del 60 al 70% de la pasta endurecente responsable de la capacidad resistente del concreto. La hidratación continua durante meses o incluso años existe gracias a esto. Por eso la ración del curado constituye uno de los procesos más importantes establecido en la norma E060. La resistencia a la compresión es la principal propiedad mecánica del concreto en su elevada resistencia. Como podemos observar, el esfuerzo de la compresión se expresa como donde O ese es el esfuerzo igual a la carga aplicada sobre el área resistente. La resistencia especificada del concreto se representa mediante FC, ¿no? Que es la durabilidad del cemento. Bueno, eh, Bueno, la baja resistencia a tracción también el concreto presenta muy poca resistencia cuando es sometido a tracción. Generalmente la resistencia a tracción es de 8 a 12% de la resistencia a compresión. Por ejemplo, si el FC es igual a 28 megapascales, la resistencia a tracción sería aproximadamente de 2.5 a 3 megapascales. Esto ocurre porque las microfisuras internas se propagan rápidamente cuando aparecen esfuerzos de tracción debido a este fenómeno físico. El concreto necesita acero de refuerzo. Bueno, como vamos a la elasticidad, cuando una carga pequeña actúa sobre el concreto, entra en deformación elásticamente. La relación entre el esfuerzo y la denominación se aproxima mediante la ley de Hooke, que es igual al esfuerzo igual a S, que E es el módulo de elasticidad y S la deformación unitaria. En conceptos normales, la elasticidad es igual a 4700 raíz de Fc megapascales. El módulo de elasticidad determina la rigidez de viga, columna y losa. Mientras mayor sea la elasticidad, menor será la deformación bajo una misma carga. La fluencia, que es creep. Cuando una carga permanente aplicada durante meses o años, el concreto continúa formándose lentamente. Este fenómeno recibe el nombre de fluencia. Las causas principales son el recomodo microporoso del gel CSH, movimiento del agua en los poros, deformación de la pasta del cemento. La norma E060 considera este comportamiento para controlar las deformaciones a largo plazo. La retracción durante el endurecimiento
Durante el endurecimiento, el concreto pierde agua. Al disminuir el contenido, la humedad ocurre cuando una reducción del volumen. La retracción puede producir fisuras incluso sin cargas externas. Por esta razón, la norma establece juntas de construcción, acero mínimo por temperatura y retracción, los procedimientos adecuados del curado y la compatibilidad entre el concreto y el acero. El concreto armado funciona porque ambos materiales presentan o sea, compatibilidad, ¿no? El concreto resiste la compresión, el acero resiste la tracción y además ambos poseen coeficientes de dilatación térmica sísmica de 10 a la menos 6 sobre grados centígrados, lo que permite que trabajen conjuntamente frente a cambios y esfuerzos internos importantes. Continuando, la filosofía estructural de la norma E060. La norma utiliza el método de diseño por resistencia. El criterio fundamental es el factor de reducción de resistencia por la resistencia nominal por igual o que diga menor o igual a la carga factorizada. Este enfoque reconoce que existen incertidumbres relacionadas con variaciones en los materiales, errores constructivos aproximadamente del análisis variabilidad de las cargas, por ello se reduce la resistencia teórica mediante un factor de seguridad, comportamiento físico de una viga de concreto armado. Cuando una viga recibe una carga vertical, la parte superior entra en compresión, la parte inferior entra en tracción y el eje neutro separa ambas zonas. El concreto absorbe las compresiones, el acero interior absorbe prácticamente toda la tracción. Si el acero no existiera, la viga se fracturaría al aparecer las primeras fisuras por tracción. La norma regula la cantidad, ubicación y el anclaje del acero para asegurar un comportamiento dúctil y seguro. Los principios físicos del cortante. El esfuerzo cortante genera tensiones diagonales dentro del concreto. Cuando dichas tensiones superan la resistencia del material, aparecen grietas inclinadas. Los estribos cumplen la función de interceptar estas grietas, reducir esfuerzos y aumentar la capacidad resistente. Por ello, la norma E060 establece capacidades máximas, espaciamientos y cuantías mínimas para los estribos. El confinamiento del concreto. Las columnas de estribos cerrados ejercen confinamiento sobre el núcleo del concreto. Este confinamiento produce incremento de resistencia, aumento de ductibilidad, mayor absorción de energía sísmica, retraso del aplastamiento del concreto. En zonas sísmicas como el Perú, el confinamiento es indispensable para evitar las fallas. Bueno, ductibilidad. Uno de los conceptos fundamentales de la norma E060 es la ductibilidad. Una estructura dúctil puede deformarse considerablemente antes de colapsar, disipando energía mediante deformaciones plásticas controladas. Durante un sismo, esta capacidad permite que la estructura sobrevive incluso cuando se superan las cargas previstas en el diseño. Por ello, la norma exige detalles de armado, confinamiento y jerarquía de resistencias que favorezcan mecanismos de fallas dúctiles. La durabilidad, la resistencia inicial no garantiza una vida útil. La durabilidad depende de baja relación agua-cemento, recubrimiento adecuado del acero, control de fisuras, calidad de los materiales, curado correcto. Estos requisitos limitan el ingreso de agua, oxígeno, cloruros y sulfatos, principales agentes que provocan la corrosión del acero y el deterioro del concreto. El control de calidad. La norma exige un control de calidad permanente durante toda la etapa de la construcción. Entre las actividades más importantes se encuentra la verificación de materiales, control de la dosificación, ensayos de asentamiento, el slump, ¿qué es eso? La elaboración y rotura de cilindros de prueba, inspección del acero de refuerzo, supervisión del vibrado y del curado. El objetivo es asegurar que las propiedades reales del concreto sean compatibles con las utilizadas en el diseño estructural. La relación con el diseño sismorresistente. La norma indica que complementa con la norma E030 del diseño sismorresistente, mientras que la E030 determina las fuerzas sísmicas que debe resistir la estructura, mientras que la E060 establece cómo deben diseñarse y desarrollarse los elementos de concreto armado para soportarlas. Los principios físicos involucrados incluyen inercia en las masas, equilibrio estático y dinámico, disipación de energía, plasticidad estructural, distribución de rigidez y compatibilidad de deformaciones. El objetivo, durante un terremoto severo, la estructura experimente daños de control y que soporten su capacidad para sostener las cargas gravitacionales. En conclusión, la norma constituye la aplicada
la aplicación de la práctica de la mecánica de materiales en la ingeniería estructural moderna. Su disposición se fundamentan en el complemento del concreto y del acero frente a esfuerzos de compresión, tracción cortante y flexión, en fenómenos indispensables dependientes del tiempo, como la fluencia y la retracción al tener criterios de seguridad, ductibilidad, durabilidad y control de calidad. La norma nos ayuda a que el concreto armado no solo sean resistentes, sino también capaces de responder ante condiciones ambientales y los eventos sísmicos característicos del Perú. Eso es todo. Gracias, ingeniero.